Esta noche nos está visitando la ministra de Trabajo, Verónica Navia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un gusto tenerla acá en el programa Primer Plano, ministra. Gracias, Iván. Buenas noches, Sandra. Un gusto también estar con ustedes aquí en este nuevo programa, la verdad, retornando después de mucho tiempo, ¿no? Bien, comentábamos un poco con usted que el Ministerio de Trabajo históricamente ha tenido 2 mujeres de trabajo, una en el gobierno del expresidente Evo Morales y la segunda es usted en el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. O sea, se han roto los esquemas y en buena hora tenemos una mujer en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo le está yendo, ministra? Gracias, Iván. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo se creó en el año 1936 y en toda esta historia somos 2 mujeres que estamos a la cabeza de esta entidad pública. La verdad es, como toda gestión pública, principalmente después de un periodo golpista, ha sido una tarea ardua. No es difícil, más bien lo estamos haciendo con mucha voluntad, porque lo que estamos descubriendo, la verdad, asombra no solamente a nosotros, sino seguramente va a seguir asombrando a la gente, ¿no? A ver, cuéntenos ese detalle, por favor. ¿Cómo es posible, porque uno saca cálculos, que 2 exministros en el gobierno de facto hayan ganado entre sueldos y viáticos más de 330.000 bolivianos en 9 meses? En 9 meses. A ver, no cuadran los cálculos, ministra. Explíquenos qué pasó. Evidentemente, en los días trabajados uno puede viajar a hacer gestión de cualquier ministro. En una situación normal de funcionamiento de la entidad pública, es normal que un ministro o cualquier autoridad tenga sus días de viajes, de viáticos. En el caso del ex ministro golpista Mercado, tenemos viajes por más días de viajes que días trabajados en el reporte del CIGEP. Reporta 22 días de trabajo, por ejemplo, en el mes de abril, que son los días que figuran seguramente en su boleta de pago, incluso por la cual recibe su salario completo, pero reporta el CIGEP también 25 días de viáticos, ¿no? Él ha viajado en el mes de abril 25 días. ¿Qué significa esto, Iván? Que además de los días trabajados, él ha reportado viáticos por fines de semana, y eso es solamente con resoluciones ministeriales que él mismo se otorgaba, ¿no? Entonces te estoy diciendo que si él recibía su salario normal en el mes de abril, 21.500 bolivianos aproximadamente, por los 22 días de trabajo, por los días de viático y pasajes ha recibido otros 12.000, ¿no? Entonces ha recibido casi un 50% más de lo que él gana normal como ministerio. Lo que extraña aquí, Iván, no es solamente este excesivo pago de viáticos, que vamos a hacer de verdad de buena fe, vamos a creer que este ministro realmente ha hecho trabajo, viajó, gestionó, etc. Pero estamos hablando del mes de abril del año 2020, Iván. Un mes en el que se declaran cuarentenas, en que se declaran alertas sanitarias, etcétera, donde la gente no podía salir de su casa. Este ministro viajó generalmente entre Cochabamba y Sucre y hizo estos supuestamente coordinaciones en su calidad de delegado presidencial para atenciones de COVID. Pero él utilizó además recursos del despacho para sus viajes, porque había un presupuesto para pasajes y viáticos de 15.000 bolivianos. Prevención y control y atención del coronavirus. Para pasajes y viáticos él tenía 15.000 bolivianos y él no hizo uso de ese presupuesto. Claro, 15.000 bolivianos hubiera cubierto solamente el mes de abril, que recibió 13.000, porque este era el plan para la gestión del coronavirus. Él habría sido delegado presidencial para la atención del coronavirus en la ciudad de Cochabamba, entonces tal vez él tendría esa frecuencia de viajar a Cochabamba, pero no hemos encontrado absolutamente por ahora ningún informe, Iván, que refuerce su acción, estas actividades que él hubiera realizado. Ha reportado todo como viajes de coordinación con la jefatura departamental y reuniones de atención al coronavirus, pero no tenemos reuniones de resultados, informes de resultados de esas reuniones. ¿Qué gestión efectiva ha hecho como ministro de Trabajo para utilizar recursos del Ministerio de Trabajo? Si hablamos de cifras, ministra, es decir, para ser más específicos, ¿no es cierto? 21.500 bolivianos, nos dice usted su salario, ¿no? Sí. Y estamos hablando de 9 meses. Sí.
tenemos, porque podremos hacer incluso la sumatoria, pero al margen del salario que él tenía que recibir en estos 9 meses y de estos viáticos, y mencionar estos 15.000 bolivianos que usted menciona, ¿de cuánto exceso estaríamos hablando? Es decir, más allá de su salario. Si sumamos 21.500 por 10, son 210.000 que debió recibir como salario normal. Él recibió 283.000, casi 300.000 bolivianos, entre salarios y viáticos. Así es. El otro caso que nos llamó mucho la atención, porque estos son indicios, Iván y Sandra, que están entrando a investigación de auditoría, ¿no? A relevamiento de información. Otro caso que nos llamó mucho la atención, ustedes saben que después de Mercado estuvo de ministro Tejerina. Él estuvo de ministro todo el mes de octubre y 4 días de noviembre. En esos 4 días de noviembre él reporta un viaje, ¿no? A Cochabamba, si no me equivoco, un viaje reporta. Reporta su salario por 4 días, 4.300 bolivianos, pero reporta su monto de pasajes viáticos por un día de viaje, 3.165. ¿Cuánto es el viático por día de un ministro? De un ministro aproximadamente 524 bolivianos. Eso significa que ahí hay 5 veces más de un viático que es irregular en un día. Así es demasiado, a no ser que él haya viajado a un lugar realmente tan remoto, pero un día reportado de viaje no sabemos. El viaje es a Cochabamba, ¿no? El pasaje cuesta 200, 300 bolivianos, ida y vuelta 600, póngale. Los viáticos significan 2.500 para un día de viático. Son datos que están en el SIGEB, Iván, no nos hemos inventado. El SIGEB es el sistema de registro de estos gastos del Estado. Ustedes lo pueden verificar incluso. Están en nuestro informe de control social. Ahí están en un cuadro en pantalla el reporte de pago de viáticos y salario de Óscar Bruno Mercado Céspedes de enero a septiembre del 2020, expresado en bolivianos, y ahí está la suma total que ustedes pueden observar. Pero claro, lo que llama la atención, ministra, es de que haya hecho más viajes que días trabajados. O sea, ha viajado 25 días y ha trabajado 22. Y ha trabajado 22. Pues eso no se entiende mucho, exacto, ¿no? O sea, el sentido común, ¿no?, nos hace un poco indagar esto, por eso estamos pasando toda esta información a relevamiento de auditoría, ¿no? Porque por ahora, como te digo, son así, sentido común que nos hace reflexionar. En el mes de agosto, 20 días trabajados, 22 días de viaje. En el mes de mayo, 20 días trabajados, 25 días de viaje. O sea, el señor se ha pasado más tiempo viajando que trabajando. Pero como te decía Iván, Sandra les decía, lo más sospechoso de esto es que son periodos en que además se han declarado pausas en los plazos administrativos en el ministerio. Algo súper irregular. Las jefaturas de trabajo no atendían de manera regular a los trabajadores del país. Entonces, ¿por qué a tanta necesidad de viajar a coordinar con estas jefaturas cuando el trabajo estaba paralizado en el ministerio? Hay una pausa de plazos administrativos declarada de marzo a septiembre. Claro, o sea, fue el momento de menos movimiento en todo el país. Exacto, definitivamente no se hizo tratamiento regular a los trámites presentados por los trabajadores. Hay denuncias. Existían denuncias de trabajadores impagos por más de 8 meses paralizados en el ministerio. Y la verdad es que además eso implica presuntamente una responsabilidad administrativa, porque cuando se trata de derechos laborales, Iván, no se puede desatender, ¿no? El Ministerio de Trabajo no tuvo que hacerlo. Se declararon pausas administrativas solamente con autos administrativos firmados por el propio ministro. Eso es algo muy irregular. Ministra, un gusto saludarla. Alejandra Quiroga le habla. Y bueno, sabemos que ahora se está haciendo la auditoría y se continúa haciendo el proceso de investigación. ¿Qué es lo que ellos en estos momentos, estamos hablando del ex ministro Mercado y también de su sucesor Tejerina, y si es que se llegara a verificar que hay más personas que han tenido este tipo de delitos, ¿a qué se están arriesgando? ¿Cuáles podrían llegar a ser las sanciones? Principalmente el reconocimiento de una responsabilidad administrativa implica obviamente que no puede volver a ser servidor público, pero además
implica pues la devolución de estos gastos erogados por el Estado, ¿no? Porque de comprobarse que no han sido bien utilizados, que las metas y objetivos para los cuales él hubiera planificado estos viajes no justifican el gasto realizado, tendrían que correr con la devolución inmediata de los gastos porque significarían un daño económico, ¿no? Por ahora estamos haciendo el relevamiento de la información, que es un relevamiento de auditoría, en realidad se está pasando toda auditoría respecto de la firma de los autos de suspensión de plazos administrativos, se está pasando a la autoridad sumariante, que se está contratando un sumariante externo, porque se trata de una ex autoridad ministerial. Pero además, como decía la compañera de Santa Cruz, hay otras ex autoridades que han incurrido en estos mismos presuntas faltas administrativas, ¿no? Por ahora es todo presunción, sin embargo, nos escandaliza de igual manera, así sea legal, ¿no? Ningún ministro en ningún proceso de gobierno ha viajado más días de los que ha trabajado. Eso significa que hemos pagado días de fin de semana de un ministro. Bien, ministra, otro tema, otro escenario. Se ha denunciado mucho que en esa época ha habido despidos injustificados. ¿Cómo está la investigación? De pronto, ahora se habla de masacre, pero ¿cómo fue en ese momento tanta gente que ha sido echada a la calle y sin ni siquiera hacer el proceso correspondiente? ¿Qué información tiene usted? Tenemos bastante información al respecto en los dos sectores del área laboral. En el sector privado es donde más hubo despidos injustificados, arguyendo fuerza mayor. La Ley General del Trabajo tiene causales de despido, uno de ellos podría ser considerado como de fuerza mayor, pero tiene que ver con una descripción totalmente diferente a lo que se utilizó. Se utilizó de manera irregular, ilegal, el motivo de la fuerza mayor solamente con una presunta crisis económica que en realidad no había tal. Se despidieron en el sector privado aproximadamente 5.000 empleados de fábricas y de empresas privadas. Esa es la denuncia que tenemos en el Ministerio por parte de los trabajadores fabriles. Estamos resolviendo con reincorporaciones, salarios impagos, etc. Y en el sector público fue también una total vulneración de normativa porque se ha despedido incluso personal de la institución pública que tenía inamovilidad. Ustedes saben que en el gobierno del presidente Evo Morales se han aprobado decretos y leyes de inamovilidad laboral por muchas causales. Una de ellas es, por ejemplo, la discapacidad. Una persona o familiar con una discapacidad moderado o grave que estuviera ejerciendo alguna función pública no puede ser despedido de su trabajo, previo proceso administrativo. Pero hay otra causal de inhabilidad, es la de ser padre o padre progenitor. En esos casos no se puede despedir ni siquiera con proceso administrativo porque el derecho protegido ahí, el bien protegido es el niño o la niña, no es el trabajador. No se considera como un derecho laboral, sino como un derecho de la niña o niño. Entonces no se puede despedir ni siquiera con proceso. Pero en el golpismo han despedido a todos. Incluso personas, como te digo, con estas características que tenían inamovilidad laboral. Estamos con esos trámites también en la Dirección de Asuntos de Servicios Civiles, que es la dirección que trata los temas de servidores públicos, principalmente estos casos, que son ya pues de naturaleza incluso humana, ¿no? O sea, es inhumano haber despedido gente con discapacidad, padres, madres, progenitores, ¿no? Es realmente ¿Y son largos estos procesos, ministra? Es decir, para darle solución, usted hablaba de reincorporación por un lado, o si no, pago de beneficios, ¿no es cierto? ¿Tarda mucho en poder darle solución a estos casos? Mira, nosotros hemos levantado estos autos de suspensión de plazos administrativos el 18 de noviembre, 8 días después de nuestra posesión, y hemos tenido que correr con los trámites, ¿no? En la empresa privada trabajadores por cuenta ajena en la empresa privada, hemos resuelto más casos en un mes de los que el golpismo ha resuelto en el año que estuvo en el gobierno. En el caso de los servidores públicos es un poquito más complicado, pero los estamos resolviendo. Son más de 80 que ya hemos resuelto, ¿no? De reincorporaciones o por lo menos algún familiar que se ha incorporado a la fuente laboral. Bien, ya para cerrar esta charla, esta entrevista con usted, ministra, ¿hay algún tema más que se esté investigando en este momento en su cartera?
Esos son los dos temas que hemos presentado fuertes ahora. El tema de la suspensión de plazos administrativos, porque existen indicios de un presunto daño administrativo al ejercicio de derechos, ¿no? Y este manejo económico. Pero yo te digo, Iván, solamente con estos indicios, solamente por estas que son realmente visibles porque afectan a la economía, estamos poniendo toda la gestión económica del gobierno, de presunto gobierno transitorio, yo le llamo, en realidad es un gobierno golpista, estamos poniendo en auditoría, ¿no? En relevamiento de auditoría. Se han incurrido en gastos, por ejemplo, hay una partida de alquiler de maquinaria que ellos reportan que se ha ejecutado el 100% en el traslado de nuestros hermanos que estaban varados en la frontera con Chile. Y la otra partida de la misma fuente dicen que se gastó en la alimentación en ese traslado. Son presupuestos tal vez no tan altos, pero que sabemos, presumimos que no han sido utilizados en eso porque el Ministerio de Gobierno se presumía de trasladar a la gente, ¿no? De correr con los gastos, etcétera. Entonces son indicios, Iván, son indicios. Por lo tanto, estamos poniendo toda la gestión a disposición de la auditoría del Ministerio. Ministra de Trabajo, le agradecemos muchísimo de habernos visitado esta noche. Estaremos atentos a toda esa auditoría que se vaya a realizar. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Sandra, por este espacio, porque la verdad, si bien por ahora son indicios, ¿no? Esperemos encontrar realmente responsabilidad porque son excesivos, ¿no? Mientras la gente moría de hambre, nuestras hermanas, nuestros hermanos no tenían ya que llevarse a la casa porque no había posibilidad ni siquiera de salir a vender algo. Nos encerraron en nuestras casas, habían ministros que sin trabajar se ganaban no solamente el sueldo, ¿no? Muy amable, gracias. Vamos a una pausa, por favor. Esto es Primer Plano, de frente con la verdad. Ya volvemos.